en condición de representante del magisterio en el Colegio de Profesores. ¿Qué opina de esta designación? ¿A qué le suena el señor Cuenca Pareja, Ricardo Cuenca Pareja? ¿Qué le parece él como profesional, su experiencia? ¿Y qué cree que podría aportar a la educación en el Perú en estos meses que va a tener de gestión el señor Sagasti? Sí, en primer lugar, permítanme reconocer a la juventud y a la población que se volcó a las calles para lograr torcer la decisión del Congreso de la República y elegir un nuevo presidente, y obviamente para que surja un nuevo gabinete encabezada por la doctora Violeta Bermúdez. Creo que es un espacio interesante para el debate, para el análisis. Obviamente nosotros como Colegio de Profesores habíamos estado preocupados desde un principio y hemos emitido varias notas de prensa donde indicábamos nuestra indignación por haber alterado la situación política del país y se había ahondado la crisis. Y dentro de ella habíamos manifestado que necesitábamos un ministro de Educación que conozca la temática y se comprometa con los grandes cambios que el país requiere. El señor Ricardo Cuenca Pareja es un psicólogo educativo, es un investigador de la educación de mucha data, de mucha experiencia, de mucho conocimiento, y por tanto para nosotros reúne todas las condiciones y el perfil necesario para asumir una cartera bastante difícil. Es más, él es investigador del Instituto de Estudios Peruanos, ¿no? Y también es parte de la Organización de Estados Iberoamericanos en materia educativa y cultura, una investigación permanente que ha desarrollado sobre diversos temas educativos, docentes, normas educativas, y alguien que estuvo vinculado al análisis de la problemática nacional y también de la educación. Creo que da unas buenas luces para decir que la gestión del Ministerio de Educación está en buenas manos. Ahora, algunos colegas suyos, señor Ocaña, yo escuché varias veces, quizá maximizando, ¿no? Quizá un poco yendo al extremo o radicalizando, sin embargo, con lógica discutible, o sea, atendible. Podrían decir, pero ¿cómo manejo educación cuando no tengo experiencia en aula, en colegio? La experiencia que hace al docente, siendo el docente en relación con el alumno, el punto central de la educación en el Perú. Puedo dar propuestas, ser investigador probablemente, y seguiré siendo siempre un factor externo. ¿Ese aspecto le parece atendible? ¿Le parece que puede ser interesante para el debate o le parece intrascendente para cumplimiento de metas en condición de ministro del señor Cuenca? Sí, para nosotros es importante la experiencia en aula, efectivamente la educación básica, pero tengo entendido el señor Ricardo Cuenca, con quien hemos estado en muchos foros, actividades, debates, que tiene harto conocimiento sobre la problemática educativa, sobre los temas y necesidades educativas de los estudiantes del país, porque además ha sido miembro del Consejo Nacional de Educación. Cierto. Y como tal también incluso ha sido presidente del Foro Educativo, que son entidades e instituciones que están harto vinculados con la problemática educativa del país. Obviamente, como usted dice, necesitamos también decisores en el Ministerio de Educación, pero alguien también que abra las puertas a las organizaciones de la educación y tienda puentes para poder concertar sobre temas importantísimos en esta etapa de la crisis. ¿Y qué retos le ve usted que debería enfrentar? ¿Cuál es lo urgente, no? La misión en el más tiempo urgente. tan corto que va a tener el señor Cuenca. Y los temas urgentes que debe enfrentar es cerrar, por ejemplo, el año educativo, haciendo que mayor porcentaje de estudiantes participen de este proceso educativo Aprende en Casa. Eso significa conectividad, eso significa brindar facilidades a los estudiantes para que puedan estar en línea en esta etapa, pero también dialogar con el magisterio para que el cierre del año sea lo más adecuadamente posible y los padres de familia tengan tranquilidad entendiendo que sus hijos tendrán un nuevo año lectivo 2021 en mejores condiciones. Un segundo aspecto es que se trabaje con fuerza y con responsabilidad el mejoramiento de la infraestructura educativa y sus servicios básicos, orientado a la apertura presencial de la atención educativa en el 2021. Porque hay que entender que de todas maneras tenemos que volver a la presencialidad. No sé si es marzo, será en julio, pero quisiéramos que... ¿Pero usted cree que esa decisión se debería de estar ya tomando y priorizando? Porque si es que se va a comenzar en marzo o en julio,
debería de lo que usted está diciendo, ver la mejora de la infraestructura, debería ser un tema de prioridad urgente, ¿no? Porque vamos a regresar tal vez con menos maestros por una cuestión de la coyuntura de salud, pero con más alumnos definitivamente. Sí, efectivamente, cualquiera sea el tiempo de retorno, el tema de la infraestructura educativa tiene que ir desarrollándose, haciendo las mejoras necesarias. No podemos ponernos una fecha recién para ponernos a trabajar. Este caso es prioritario, es urgente. Ustedes saben que la brecha de servicios en este tema es que solo el 38% de instituciones educativas tienen el servicio de agua, luz y desagüe, y por tanto el 72% merece ser tomado la atención. Por otro lado, necesitamos también que se dé un mensaje de aliento al magisterio peruano. Sabemos que hasta la fecha lo que más había es presión al docente, obligación para hacer una serie de informes irrelevantes, y escuché y he sido testigo también que en varias oportunidades el doctor Ricardo Cuenca expresaba que no se puede estar exigiendo en este periodo que el docente pase mayor tiempo llenando fichas que al fin y al cabo no son lo necesario ni lo urgente, cuando lo más determinante es que el docente esté atendiendo el logro de aprendizaje de sus estudiantes dentro de estas dificultades de las que nos ha impuesto la pandemia. ¿Usted cree que el tema del currículum, de la currícula, tendría que ser visto también por este ministro, o es algo que todavía con los temas urgentes se puede dejar de lado? Creemos que dirigir la cartera del Ministerio de Educación no es solamente enfocarse en temas específicos, sino ver el momento y también el mediano plazo. En el mediano plazo tiene que evaluarse la currícula educativa en el marco del nuevo Proyecto Educativo Nacional del 2036, que ya fue aprobada por el Consejo Nacional de Educación y oficializada por el Poder Ejecutivo en el 28 de julio del presente año. Por tanto, él, habiendo sido parte del Consejo Nacional de Educación, conocedor de este Proyecto Educativo Nacional, sé que enfocará y formará las comisiones correspondientes para poder trabajar en esa dirección. Pero por otro lado, también necesita hacer una mirada al interior del país, de cómo está la educación bilingüe intercultural, la educación rural, la educación en las zonas indígenas y alejadas del país, donde se requiere que los estudiantes tengan mayor conectividad vía internet o vía radio o televisión, pero que se llegue hacia ellos. Y el costo del internet, que es elevadísimo, se busquen mecanismos para que los costos sean lo más asequibles posible para los padres de familia, porque son ellos los que más sufren. Nos dio mucha expectativa cuando el presidente de la República, al juramentar, expresó que este bajo porcentaje de conectividad de las familias peruanas al internet, que no sobrepasan más del 28-30%, deben de ser superadas. ¿Cómo se le hace? Yo creo que el Ministerio de Educación tendría que plantear las estrategias para la mejora de este servicio. Ahora, una cosa urgente es terminar la entrega de las tablets, ¿no? O sea, acabar, porque entiendo que eso no se ha terminado. Obviamente eso sí carga los activos y pasivos del gobierno anterior, de la gestión anterior, pero tiene que, además de hacer las entregas, la necesidad de ampliar el porcentaje de estudiantes que tengan derecho a esas tabletas. Porque sabemos que 1 millón de estudiantes es un porcentaje bastante poco, cuando de acuerdo a las estadísticas y las necesidades de la población, debe superar esto largamente un promedio de unos 2,5 millones de estudiantes que deben tener derecho a las tablets. Pero, profesor Ocaña, ustedes saben, según la experiencia que ya ha habido con las tablets ya entregadas, ¿qué tal ha sido la experiencia? ¿Es positiva? En verdad, hay zonas como de la zona selva, por ejemplo, han recibido y no tienen conectividad. Los estudiantes tienen que ir a recoger a la escuela para supuestamente trabajar, y les han dicho en algunos lugares que ya no van a trabajar en el presente año, sino en el próximo año. Por tanto, esto de las tabletas, lejos de haber sido entregados, lo que necesita es un programa integral donde haya capacitación al mismo docente y también haya una adecuada inserción del estudiante al manejo de estos instrumentos. Pero está diciendo usted que en algunos colegios le están señalando a los niños que tablets, colegios donde ya se han entregado, que las tablets no se van a usar este año, sino el próximo año. Efectivamente, eso es lo que habrían indicado en algunas zonas, porque finalmente la tableta sigue siendo propiedad de la institución educativa, no de los estudiantes, y por tanto
tendría que quedar en la institución educativa, de tal manera que los estudiantes que pasen al siguiente grado el próximo año no estarían, por ejemplo, al acceso de esas tabletas, y eso mismo genera dificultades que seguramente el nuevo ministro tendrá que precisar, o en todo caso, si las orientaciones se están implementando de una manera inadecuada en las regiones, en las instituciones educativas, podrá ser superada eso. Bien, muchísimas gracias por esta entrevista. También tenemos que ver el tema de la conectividad, como dice el señor Ocaña, ¿no? Porque supuestamente estas tablets eran para suplir ya con los programas. Se supone que viene cargado con un programa. Exacto, que puede para dar suplir el tema de la no eso, conectividad, ¿no? ¿No, señor Ocaña? Permítame unas palabras finales. ¿No? Sí, no? claro que sí. Sí, otro de los temas que debe enfrentar el ministro de Educación, y creo que es de prioridad, es la necesidad de convocar a concurso de nombramiento más de 50.000 plazas vacantes que quedan en el sector de educación y que no necesitan presupuesto, porque esto es un presupuesto continuo que ya existe y los maestros están esperando eso. Lamentablemente en el presente año, apelando al tema de la pandemia, el ministro de Educación postergó ese concurso y creo que eso debe ser convocada dentro de las condiciones que el distanciamiento exige en el presente año para dar también tranquilidad al magisterio. Y obviamente dentro de ello está la necesidad también de la discusión del presupuesto para educación, donde se incremente para el año 2021, porque lo que se ha propuesto es totalmente insuficiente. Y en ese incremento de presupuesto es importante que se discuta la necesidad del 6% del PBI en el Congreso de la República, que necesita una segunda votación, y creo que eso sí daría algún aliento y tranquilidad al sector de educación y a los padres del país que están exigiendo que el Ministerio de Educación y el Estado tenga un rol más activo en la conducción de la educación en nuestro país, sabiendo que la educación es parte del desarrollo nacional y contribuye hartamente.